¿Por qué regla? Es la pregunta que siempre usted me hace. Hay tres libros. Así comenzó el diálogo con Elpidio López Rodríguez, sacerdote cubano quien predica en la misión San Pedro el Pescador en Texas. Es además un excelente cronista de personajes de la cultura y la política cubana de antes y después del 59 que ya iremos publicando. Hoy acabo de leer su libro Dulces Recuerdos de mi Patria, que me ha permitido viajar de nuevo a La Habana y, en fin, a Cuba. Regla para mí ha sido un pedacito del corazón de La Habana. Por razones que el de la vida, lo primero que hice que en regla, yo iba con mi bisabuelo, con mi tía. Y ellos siempre me tenían anécdota ir al día 7 de septiembre a ver a la Virgen de Regla, a la cual yo le pedí siempre, y a ver al Nazareno que está allí, está del siglo XVIII policromado, de autor anónimo, y el único San Francisco que existe en la iglesia de Regla, pues, pintado de verde, que ahora lo repintaron, pero era el único hábito verde del tiempo del siglo XVI. Entonces nos hace ver de que Regla para mí, por el ir, la lanchita. Elpidio López nació en la calle Paula como José Martí y estudió en el seminario de San Carlos y San Ambrosio, donde también había cursado José de la Luz y Caballero. Cuando era niño tengo la imagen de cuando por poco me ahogo. Usted se acuerda que cuando la marea estaba baja, no se ponía, pero se ponía unos cajones de 2 pisos para poder entrar en la lanchita, que se entraba por el lado, ¿no? Porque después vinieron otras lanchas, pero las lanchas primarias que yo conocí se entraba por el lado, y entonces había que poner esos cajones, y una vez por poco me caigo, se me cayó la boina que había puesto y me cogieron, y por eso no caí al mar. La famosa salve, siempre antes como seminarista, y es por eso que describo la salve, estando, porque éramos muy amigos del padre Varela. Era para nosotros un referente en toda la vida, de mi vida, desde niño. Y como siempre fui un hombre de iglesia, no me quedó más remedio que pensar en Varela, y Varela me invitó a celebrar misa como diácono el 7 de septiembre, por lo tanto para mí era un día especial. Además mi familia siempre iba a Regla. Yo todos los domingos iba a Regla. Y entonces eso marcó mi vida. Yo todos los domingos iba a Regla, porque había que ir a Guanabacoa a ver a mi primo Polito, ¿no? Que vivía de los manantiales de la Cotorra. ¿Y cómo se le ocurrió? O sea, ¿cómo empezó la idea de hacer este libro tan fantástico? Yo tengo aquí algo especial, hay una anécdota de todas estas que fue la que lo jaló. El deseo de volver a Cuba en 7 días. Entonces siempre había tenido los cruceros. Cuando uno tiene un crucero, o el crucero va 7 días a cualquier parte del mundo. Y entonces fue mi enganche. 7 días volver a La Habana. No había vuelto en aquel momento. Cuando yo hice ese libro, después fui una sola vez cuando murió mi tía. Mi único familiar que me quedaba. Pero entonces era volver a La Habana sin perder todos los detalles. Y ese volver a La Habana, por eso escogí, primero por mar, porque me había marcado un personaje que está allí, que es el Chino Machado, que había sido en mi vida muy importante, porque me enseñó las señales del morro, todo lo que de marinería, y después entonces la vida cotidiana de ir a Regla y a toda La Habana. Y entonces fue mi enganche, volver a Cuba cuando yo no pensaba volver a Cuba. Hoy, 27 años después de haber oficiado su primera misa en la Iglesia de la Caridad, en las calles Manrique y Salud, en La Habana Vieja, nos narra parte de su historia personal a través de su primer título. Yo estaba leyendo su libro y yo voy paseando, es como una aventura, yo estoy disfrutándolo todo como una aventura y me he tomado para mí algunos pasajes como si fuera yo el que estoy por ahí de vagabundo. Ese era mi objetivo. Que ese fue mi objetivo. Que lo que leyera que se sintiera parte de volver a La Habana. De donde quiera que estuviera. Por eso el segundo protagonista de este libro es el lector. Para que donde quiera que esté pueda volver a La Habana, caminar en La Habana,
tener la anécdota de La Habana, visitar La Habana, visitar Matanzas, ¿no? Y algunos otros lugares, es volver otra vez a donde vivimos, a donde crecimos, a donde amamos. Porque es como cercenar el alma cuando uno tiene que estar fuera de su país. Y eso lo pongo yo creo en una de las partes que digo cercenar el alma. Me acuerdo de esa frase que está en el prólogo de Fraginal, que fue profesor mío también, tuve esa dicha, de Fraginal cuando su última edición que hicieron póstuma allá en Miami. Es para mí eso arrebatador, ¿no? Pues cercenar el alma cuando yo tuve que salir de Cuba, cuando ya yo supe que no podía volver. Yo me he sentido siempre muy atado a este país, a mi país, a mis raíces negras, a mis raíces españolas, a todas las raíces, porque un cubano es la mezcla de todo. Y entre todo mantener esa cultura de Cuba. Cuba, el centro de mi vida, ¿no? El amor eterno. A donde uno pisó, se enamoró, a donde uno vivió y a donde uno se desarrolló. Es una lástima tener que morir. ¿Cuántos han muerto fuera de Cuba? ¿Cuántos han muerto fuera de Regla? Yo que tenía un primo, que es una prima que se casó, y bueno, el primo de los guaracheros de Regla. ¿Cómo no conocer el Carral, el cine, que es donde vivía la esposa de Polito, que es mi primo, que en paz descanse? Entonces es muy difícil que uno no tenga ese contenido de hablar de La Habana, de cada lugar, de todo donde uno paseó. Yo tenía un bisabuelo que me enseñaba toda La Habana, había sido, ante todo, había trabajado primero como ebanista y después también estuvo en Rivera en el tiempo de España, en el Arsenal, por eso conocía muchas cosas del Arsenal de La Habana. Además, había vivido en mi barrio, ¿no? Mi abuelo nació frente al Archivo Nacional, que antiguamente no era el archivo, sino había sido la Almería Nacional, ¿no? En tiempo de España. Y entonces he vivido en ese barrio, he vivido caminando La Habana, he vivido ir hasta Marianao a pie. Se gastaba más tiempo en ir a pie y comer tantas cosas que lo que compraba una guagua en aquel momento. Cuando yo tengo uso de razón, las guaguas estaban cada 2 minutos, ¿no? Todavía en la calle Acosta, si hay alguien, algún habanero de La Habana Vieja, los pares era la calle Acosta y se bajaba por Jesús María. ¿A dónde? ¿A dónde? Al Muelle de Luz. Y en el Muelle de Luz que había, no sé si te acordarás, Oscar, que había personas unos muchachos que siempre le tiraban la moneda, ¿no? Y la recogían. Y en el Muelle de Luz, ¿no? Después del lado de Ferry, que ya desapareció el lugar, todavía queda, no sé. El verdadero Muelle de Luz había señorita, tú podías comprar, tú podías tomar granizado, y entonces ir a Regla. Regla para mí entonces siempre ha sido como un punto muy importante en el paseo de la ciudad. Para Sala de Reporteros, Óscar Suárez.